Bienvenidos al último tema de la asignatura de redes de computadores, el de la capa de enlace. Por debajo de esta ya solo nos quedaría la capa física, que es la que traducimos esos bits a señales eléctricas para transmitirlos bien por el cable, bien por la red inalámbrica, etcétera, pero esa capa pues no la vamos a ver. Sin embargo, la capa de enlace vamos a verla muy por encima porque tenemos ya poco tiempo, pero es una de las más importantes de toda la torre de capas de Internet. Vamos a seguir las diapositivas adaptadas, al igual que los otros temas, del libro de Kurose, Computer Networking, y los objetivos del tema son los siguientes. Entender, por un lado, los principios de los servicios de la capa de enlace, al igual que los temas anteriores. Vamos a ver en detalle la detección y corrección de errores. Vamos a ver cómo podemos hacer un acceso múltiple compartiendo un canal de transmisión. Vamos a ver la parte de direccionamiento de esta capa de enlace y cómo hacer una transferencia de datos fiable y un control de flujo. Por último, no creo que nos dé tiempo, pero también tendréis el material de instanciación e implementación de las diversas tecnologías de esta capa de enlace. El índice del tema será, por tanto, este que veis aquí, y comenzaremos por la introducción y ver qué servicios ofrece la capa de enlace. La terminología que vamos a emplear en este nivel va a ser la siguiente. A los hosts y routers de la red los llamaremos nodos, y a los canales de comunicación que los conectan los denominaremos enlaces. Estos enlaces podrán ser cableados, inalámbricos, redes de área local, cualquier tipo de enlace, cualquier tipo de comunicación que me permita comunicarme entre dos nodos. A los paquetes en esta capa de enlace los vamos a denominar tramas o frames. Y estos frames van a encapsular un datagrama. Por lo tanto, si tenemos un datagrama IP, le vamos a añadir una cabecera de enlace, y todo esto es lo que permite formar una trama o un frame. Por lo tanto, la capa de enlace va a tener la responsabilidad de transmitir esos datagramas de un nodo al siguiente nodo a través de un enlace de comunicación. El datagrama podrá ser transmitido mediante distintos protocolos de enlace sobre distintos enlaces. Por ejemplo, yo puedo tener un mismo datagrama que en el primer enlace lo transmito por Ethernet, en el siguiente enlace lo transmito por otro protocolo de enlace que es el Frame Relay, al siguiente por Wi-Fi, etc. Cada protocolo de estos proporciona distintos servicios. Por ejemplo, puede ser que proporcione transferencia de datos fiable o puede ser que no. Por ejemplo, imaginemos esta analogía con el transporte terrestre, o transporte de personas, que yo quiero viajar desde mi casa hasta Cambridge, por ejemplo. Entonces yo primero podré coger el coche de mi casa hasta el aeropuerto, después en el aeropuerto coger el avión hasta Londres y luego podré coger el tren hasta Cambridge. Yo seré el datagrama. El trozo de transporte que vamos a ir de un sitio a otro va a ser ese enlace de comunicación. Cómo me transporte yo va a ser ese protocolo de enlace, es decir, el coche, el avión, etc. Y cómo decida qué medio utilizar va a ser el algoritmo de routing. ¿Qué servicios me va a proporcionar la capa de enlace? En primer lugar, lo que se denomina entramado, que es generar la trama. Si yo tengo el datagrama IP, le voy a añadir o bien una cabecera o también a veces alguna cola para que ese datagrama llegue al siguiente nodo. Va a proporcionar el acceso al enlace. Si el medio que se comparte, el enlace es compartido, pues va a tener que gestionar poder compartir ese medio con otros nodos que están intentando compartir ese medio, utilizar ese medio. También va a utilizar para ello direcciones MAC, que son las direcciones para identificar el origen y destino diferentes de las direcciones IP en cada enlace. Además, va a proporcionar una entrega fiable. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 3, en la capa de transporte, pero
aquí en la capa de enlace podemos también proporcionar fiabilidad en la entrega. A veces en algunos enlaces que tienen pocos errores, como la fibra o el cable, no tiene mucho sentido utilizar entrega fiable a nivel de enlace, pero sí, por ejemplo, en enlaces inalámbricos, que tienen una alta tasa de error. ¿Por qué añadir este tipo de fiabilidad a nivel de enlace y a nivel punto a punto si ya la tenemos en la capa de transporte? Pues porque a veces nos interesa corregir el error en ese enlace y no tener que esperar a que dé el error en todo el tramo, toda la ruta hasta el destino, sino simplemente en el enlace entre dos nodos. Detectar ahí el error e intentar corregirlo ahí. Vamos a tener también la posibilidad de controlar el flujo, igual que hacíamos en transporte, regular el envío y recepción entre nodos adyacentes. Vamos a poder detectar errores, bien que sean causados por ruido o por la atenuación de la señal con la distancia, o bien porque el receptor detecte errores y el emisor tenga que retransmitir o descartar esa trama. También podremos intentar hasta corregirlos. El receptor puede a veces identificar y corregir errores sin que el emisor tenga que volver a transmitirlos. Y además podemos tener un servicio semiduplex o full duplex. Por ejemplo, semiduplex, ambos extremos pueden transmitir y recibir, pero no a la vez, y en full duplex sí sería a la vez. ¿Dónde aparece la capa de enlace? ¿Dónde se implementa? Pues en todos los nodos, en todos los hosts. Se va a implementar en lo que se denomina un adaptador de red, también conocido como NIC, Network Interface Card. Puede ser, por ejemplo, una tarjeta Ethernet, ¿vale?, que implementa el enlace en la capa física. Es decir, yo puedo tener aquí mi tarjeta Ethernet, que es esta de aquí, ¿no?, que va a encargarse de la transmisión física de los datos al cable Ethernet. Mediante un controlador va a poder recoger o enviar esos datos, que los maneja la CPU del ordenador o el controlador del router, etcétera. Va a estar, por lo tanto, trabajando junto a los buses del host y junto a una serie de materiales, hardware, software, firmware, etcétera. Es un compendio de todos ellos. Por lo tanto, entre dos adaptadores de red distintos tendremos el medio por el que yo transmito los datos, en este caso puede ser el aire o un cable, y envío datos desde un host A un host B. Si cojo el datagrama, le llega la interfaz de red, lo encapsula en una trama, añade una serie de bits de comprobación de errores para fiabilidad, control de flujo, etcétera, y lo envía por la red. En el lado del receptor lo que tiene que hacer es mirar si hay errores, mirar si ha llegado bien, correctamente, etcétera, extraer el datagrama y volverlo a pasar al nivel superior. Vamos a ver ahora cómo detectar y corregir errores en la comunicación. Para poder detectar o corregir errores utilizaremos unos bits redundantes que vamos a añadir a los datos para poder detectar o corregir esos errores, también llamados códigos EDC. Esos datos que vamos a intentar proteger va a ser esa D, que puede ser solo los datos o incluir las cabeceras también. Esta detección de errores no es 100% fiable, porque puede ser que algún error no lo detectemos. Eso sí, a mayor campo EDC, mejor detección y corrección, pero también tendremos mayor carga. Por lo tanto, tendremos que encontrar un compromiso entre la cantidad de sobrecarga que metamos en la red y la cantidad de datos que queramos, de errores que queramos detectar. Aquí podéis ver cómo un datagrama se le añade ese código para detectar y corregir errores, que se envía, y en recepción se comprueba si ha habido error o no y se entrega el datagrama si es correcto.
Una de las formas más simples de comprobar errores es lo que se denomina la comprobación de paridad. Es utilizando un único bit y por lo tanto podremos detectar un único error de bit. Si hay dos errores o más, no podremos detectarlos. Principalmente detecta números números impares de errores. Si hay un número par de errores, no será detectado porque este bit que añadimos pues será la suma de todos ellos, y entonces si hay dos errores en dos bits distintos, pues ya se compensa uno con otro y creemos que está bien cuando ha habido dos errores. Otra opción sería la matriz de paridad bidimensional. En este caso vamos a detectar y corregir errores de bit en filas y en columnas. Vamos a calcular en las filas las paridades y en las columnas las paridades correspondientes. Por lo tanto, podemos encontrarnos en un escenario en el que no tenemos errores, como este de aquí, en el cual todos los bits de paridad están correctos, pero podemos encontrarnos errores, como en este caso, en el que podemos detectar con este tipo de matrices, pero no corregir, cualquier combinación de dos errores dentro de todo el paquete. O sea, dos errores sí, pero no más, y errores de un solo bit podemos no solo detectarlos, sino corregirlos. Si solo ha habido un error, sabemos que ha sido aquí y aquí, podemos detectarlo y saber que ha sido ese y entonces corregirlo y cambiarlo del 0 al 1, del 1 al 0. Y si ha habido un número, si ha habido dos errores, podríamos detectarlos, pero no corregirlos. Otra opción es utilizar la suma de comprobación de Internet que ya vimos con UDP, el checksum, en el cual podemos detectar errores de bit que se han cambiado en el paquete. Se utiliza sobre todo, como ya he dicho, en la capa de transporte. Y como vimos, lo que hacemos es coger el segmento como una secuencia de enteros de 16 bits, sumarlos, calcular el complemento a 1 de esa suma, y eso es lo que se va a colocar como checksum o suma de comprobación. Ese checksum se pone en el campo correspondiente, en este caso, como he dicho, en la capa de transporte, por ejemplo, y cuando llegamos a recepción, lo que hacemos es comprobar si el checksum que se ha calculado es el correcto. ¿Cómo se hace? Podríamos calcular nuevamente el checksum y compararlos, pero lo que se hace es, como hemos calculado el complemento a 1, se suma todo y te tiene que salir todo unos. En ese caso no hay error. Si hay alguno de esos bits que no es un 1, es un 0, pues hay un error detectado. Sin embargo, lo más utilizado hoy en día es lo que se denomina la comprobación de redundancia cíclica o CRC. Estos códigos de redundancia cíclica consisten en considerar los datos como un número binario, vamos a considerar este, D, y tenemos que coger un generador, G, y la idea es elegir el CRC, que serán R bits, de forma que al concatenarlos con los datos sea exactamente divisible por el generador. De forma que como el receptor conoce ese generador, cuando recibe los datos más el código de redundancia cíclica, lo divide por G, y si el resto es distinto de 0, es que hay un error. Este código es capaz de detectar ráfagas de errores menores de R más 1 bits. Es ampliamente utilizado hoy en día, tanto en redes Ethernet, Wi-Fi, ATM, etcétera, y lo que se utiliza normalmente son una serie de generadores estándar. Por ejemplo, este es un generador de 32 bits estándar, y lo que tenemos que hacer es elegir el R adecuado para que sea divisible entre datos y R divisible entre este generador. Eso se hace pues utilizando operaciones de este tipo, ¿vale? No vamos a ver en detalle, pero aquí lo tenéis un poco más descrito.